Volumen 4, 5 de marzo de 1903. Encontrándome en mi habitual estado, me hallé junto al bendito Jesús, que traía un manojo de cruces. Pues Luisa entonces estaba como alma víctima, fuera de su cuerpo, y entonces se encuentra Jesús, así como dice, que traía un manojo de cruces y de espinas en sus brazos, todo cansado y apesadumbrado. Pues qué visión, ¿verdad?, de dolor, que traía tantas cruces, espinas, que estaba cansado, apesadumbrado. Y yo viéndolo en ese estado dije: Señor, ¿para qué te fatigas tanto con ese manojo en los brazos? Bueno, suponemos aquí que Luisa pues no sabe por qué Jesús trae cruces, trae espinas y que todo está fatigado. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Y él: hija mía, estas son las cruces del desengaño, que tengo siempre listas para desengañar a las criaturas. Bueno, vamos a descubrir qué es un desengaño para Jesús y para las criaturas, ¿verdad? Porque pues ahorita que lo estamos leyendo nos cae como algo raro, ¿verdad? Que Jesús nos quiera desengañar, ¿verdad?, a nosotros. Entonces, mientras decía esto, nos encontramos en medio de la gente, y el bendito Jesús apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas, tomaba de ese manojo la cruz de la persecución y se la daba. Entonces, aquí primero que nada nos está haciendo una nota Jesús de que el apego a las criaturas no conviene. ¿Qué es el apego a las criaturas? Pues que nosotros como personas dependamos de la vida de otra persona. Esto se puede dar a veces por cariño, por ejemplo, la relación de una esposa con el esposo, de un alumno con su maestro, alguna afiliación que haya, pero que el lugar que le corresponde a Dios lo tome una criatura, otra persona. Entonces, por eso dice que cuando veía uno que se apegaba a las criaturas, no sé si a lo mejor cuando nosotras éramos chamacas y que teníamos la ilusión de un novio y que todo para nosotros era el novio y que no veíamos más que por los ojos del novio y que dejábamos ese honor que se le debe dar a Dios, ese respeto, ese lugar, ni nos acordáramos de Dios, porque el novio era todo para nosotros. Ese es un apego, y muchas veces en las chamacas se da que cuando hasta que se casa uno, pues ese apego se continúa con el novio ya siendo esposo. Y con una mayor razón, y uno piensa con una justificación, porque es mi esposo, mi todo. Sí, el esposo es el primer lugar en la tierra, pero el primero es Dios, y eso no lo tenemos que perder de vista nunca. Sí. Porque dice a las criaturas. A las criaturas, así es. Yo sí conozco de cerca muchísimas personas que tienen apego a un hijo o a los hijos, a todos los que tienen, sí. Eso es una afiliación muy fuerte, pero que finalmente es desordenada. ¿Y por qué es desordenada? Porque hay un lugar único que solamente corresponde a Dios. Y cuando nosotros enfocamos todo ese cariño, esa fuerza, esa afiliación a una criatura, se vuelve un ídolo. Y los ídolos son de barro, se caen y se rompen. Por eso viene el desengaño. Por eso aquí Jesús traía cruces, ¿verdad?, de desengaño. Tomaba de ese manojo la cruz de la persecución y se la daba a aquel que, viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado y comprendía lo que eran las criaturas. Ahora, aquí nuestro Señor está haciendo notar que también hay una persecución, porque hay personas muy dominantes. No sé si han tenido contacto con alguna en la vida, ¿verdad? Que pues yo sí he tenido conocimiento y trato y relación familiar. Personas extraordinariamente controladoras que llegan a ser
una verdadera persecución con su víctima, ¿verdad? Con la persona que se deja, que escogen y no la dejan vivir. O sea, es una imposición, un control, un dominio no sano, para nada sano, pues tratar de capturar emocionalmente a una persona a tal grado que dependa totalmente de ella. Son relaciones que están enfermas. Y hay personas que son así dominadoras y se encuentran a la que se deja dominar y hacen como una unión muy fuerte, en error, ¿verdad? Totalmente en error, pero esas relaciones perduran y a veces toda la vida, hasta que uno se muere y se da. Pero ¿cómo es posible que la tenga controlada? ¿Cómo es posible que la tenga tan dominada? Pues sí, la persona llega a no pensar, a no ser autónoma, a no ser autosuficiente en nada, sino que queda totalmente dependiente de la otra. Y entonces... ¿Puede ser, perdón, como los celos? Sí, ¿No? los celos Sí. son parte de esas relaciones. Sí, Con un novio, sí, así es. Y se dan. Ese tipo de relaciones es cuando se encuentra uno dominante y uno que se deja dominar y se embonan, hacen una unión muy sólida, pero en el error, en el desorden. Y eso es tan absorbente y tan fuerte que la gente no se puede librar de ello. Como dices, puede pasar toda la vida. Toda la vida, sí. Y cuando uno se da cuenta, yo creo que yo viví en parte alguna situación así y uno no se puede zafar tan fácilmente de ese tipo de relación. Tiene uno que tener la fuerza de Dios, la ayuda de Dios, el conocimiento y la entereza de poder decir, bueno, esto es hasta aquí, tiene un límite. Porque cuando una persona es controladora y una es controlable, pues no hay límite, se llegan a los excesos, ¿verdad? Hasta que Dios pues da la gracia y que uno pueda liberarse de una relación así. Porque sí se dan y son comunes y a lo mejor estando uno fuera de esa relación se da uno cuenta y lo percibe y lo nota y la gente que está involucrada ni en cuenta Por amor, lo aguanto, por amor. que está viviendo una relación en desorden. Ahora, aquí lo grave es llegar a poner a cualquier criatura antes que a Dios. Eso sí es pecado, porque Dios es el único Dios, creador, redentor, amoroso, Padre, Señor. Y ya cuando esa relación rebasa los límites humanos y se le quita ese lugar a Dios que debe tener, pues entonces se está cometiendo ya pecado. Es un pecado porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre Y hay todo. personas que influyen tanto en la otra que hasta la alejan de Dios. Sí, por lo mismo, peor. dominantes, Peor, ¿verdad? sí. No sé si al estar oyendo esto se les empiezan a presentar personas que conozcan. A mí sí, se me viene una hilera de personas que conozco y es más, yo creo que yo viví una situación así en algún tiempo, ¿verdad? Porque pues sí, no es fácil poderse librar de un control y de un dominio de tal naturaleza. Y que vienen desengaños, además, porque nuestro Señor aquí nos está haciendo notar que Él trae las cruces de los desengaños. Es como un decir, nos abre los ojos, está mal, esto está mal. Es necesario. Y más las mujeres, Yo no ¿no? entendía cuando lo leí, dije, no. Y más las mujeres. Más así, ¿no? Más Pero, sumisas. Sumisa. La mujer mexicana, bueno, yo no sé en otro Sí. país, pero la mujer mexicana es en cierto modo sumisa con su hombre, con su esposo. Sí. ¿Cómo crees? Ella cree que sí, que la va a amar toda la vida, que es lo máximo que es. O sea, como que las mujeres nos creemos todo. Sí. Ya después, poco a poco
con el desengaño. La palabra aquí está, pero aplicada, ¿verdad? Por nuestro Señor de una manera muy adecuada. Dice, entonces, tomaba de ese manojo la cruz de la persecución y se la daba. Y aquel, viéndose perseguido, porque se llega a vivir persecución. ¿Por qué? Porque la identidad es violada, o sea, lo que yo creo, lo que yo siento, no importa. Hay una persecución a la identidad de la persona. Y aquel, viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado. O sea, ahí viene el desengaño. Es que yo creía, es que yo pensaba, es que no es lo que esperaba yo. Y comprendía lo que eran las criaturas. Entonces, por eso en la Biblia nos dice, cuando nosotros hacemos de alguna criatura nuestro Dios, no es un Dios verdadero, el único Dios verdadero es Dios. Y Jesucristo, que es Dios, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por eso viene el desengaño y vienen los fracasos, vienen los dolores, vienen las ingratitudes. Es que para mí esta persona es todo y yo no soy todo para esta persona. Son ingratitudes, desengaños, infidelidades. Se derivan muchas deformidades en ese desorden. Entonces, y comprendía lo que eran las criaturas. Parece que va llevando aquí nuestro Señor el proceso de la vida de una persona en esas condiciones. Y que solo Dios merece ser amado. Esto aquí nos habla fuerte, porque entonces podemos llegar a pensar, bueno, que yo no debo de amar a mi esposo, a mis hijos, a mis papás. No, la cosa es que el amor, cuando es entre las personas directo, siempre va a estar sujeto a desorden, porque no somos perfectos. Entonces, la única manera de garantizar que esos amores tengan éxito es que nosotros amemos a Dios y a través del amor a Dios amemos al esposo, a los hijos, a los papás, a cualquiera. Ahí garantiza ya, porque al amar a Dios en su gloria, en su perfección, no importa cómo sea la criatura, nosotros la vamos a amar porque estamos amando en ella a Dios, porque directamente siempre vamos a salir defraudados. Nadie es digno de amor porque somos imperfectos. Ya vamos tomando claridad, ¿verdad?, en este desarrollo. Sí, ahí está un orden equilibrado conforme a lo que vale, exactamente. Sí, le llaman huercajólicos, algo así, que tienen su afición nada más en el trabajar y trabajar y trabajar. Y también hay grupos ahora de personas que le están dando prioridad a la salud, antes que a Dios. Sí, el ejercicio y, ¿verdad? Y se cuidan. Y las dietas. Sí, no, ahora, el cuidarse físicamente y su belleza y su desarrollo, llega a tal extremo de ímpetu que le pone la persona que se vuelve hedonismo, quiere decir que se adoran a sí mismos, ellos son su propio Dios. Entonces, todo para ellos está involucrado de un egoísmo terrible, eso, el hedonismo, se ponen en primer lugar ellos, antes que Dios. Sí, ese invertir los valores terrible, y eso lo hace nuestra voluntad. Por eso nos lleva a la noche de la tormenta, nuestra voluntad. Bueno, entonces el único que merece ser amado es Dios. Si veía a algún otro apegado a las riquezas, es otro punto que se está dando mucho ahora. Gente que vive para ser rico y para disfrutar de sus riquezas. Si veía a algún otro apegado a las riquezas, tomaba de aquel manojo la cruz de la pobreza. ¿Qué estamos viendo acá? Los contrastes, ¿verdad? Los contrastes. Si es la riqueza lo que le gusta a la persona, Dios le pone una cruz de la pobreza. El otro día estábamos platicando en la familia cómo fulanito que se muere por tener hijos no tiene. Y en cambio otros que ni querían ahí están llenos de hijitos. De veras se ha degradado la conciencia. Cuando Dios dice no, no.
Ahora, aquí estamos viendo entonces, cuando nosotros hacemos un apego a una cosa, Dios nos manda una cruz, de lo contrario. Y quienes quieren no pueden, ¿verdad? Ajá, ¿ahí qué sería? Pues es que el apego es un deseo ardiente de algo que a lo mejor es bueno, pero que no es Dios. Ajá. Que no es yo. Por ejemplo, si yo dijera, es que mi máximo en la vida es tener un hijo y yo me muero por tener un hijo y no me importa nada y no le doy su lugar a Dios, sino mi pensamiento y mi deseo, mi anhelo de tener el hijo. ¿Sí? Aquí la cosa es quitarle su lugar a Dios y sin pedírselo y sin reconocer a Dios, Señor, tú eres mi Señor y me bastas, tú me bastas. Y pues a mí me cae el 20 de muchas cosas que yo misma hago, pero eso es otra cosa, no está pegado. Bueno, sí quisiera, ¿no? Sí, Pero no así lo normal. fuerte, ¿no? Y está en paz entonces. Está en paz. Sí, eso es lo que hay que buscar, la paz. Bueno, entonces dice que le da la cruz de la pobreza y se la daba a aquel, y aquel viendo que se esfumaban las riquezas, empobrecido, comprendía que todo es humo acá abajo y que las verdaderas riquezas son las eternas. Entonces, ¿por qué Dios nos trae esa cruz? De lo contrario a lo que deseamos, para que veamos que nada ni nadie es importante más que solo la vida eterna, Él en la vida eterna. Y así quitarnos de todas esas zozobras, de todas esas inquietudes, de ese anhelo que andamos tras algo o tras alguien y que no nos va a llevar a la salvación. Ese es un signo de que no viene de Dios, sino que ese es un amor. Lo que ella quiere, no Ajá. lo que Dios quiere. Por eso la cruz es un amor de Dios que nos participa, porque nos cambia ese apego, nos hace ver, nos desengaña. Pues qué bendición tenemos nosotros de aprender esto, de conocerlo, que Dios nos abre el entendimiento y que nos podemos así cuidar, ¿verdad? Cuidar. Sí, que nos da respuestas. Y además nos va dando respuesta de qué hacer. También a él, ¿no? Sí. Y ya sí. Tan a pecho, claro. Ajá, ya vamos viendo, Señor. Y dice, y tantén consecuencia apegada a su corazón a todo lo que es eterno. O sea, tenemos que apegarnos, porque así es nuestra naturaleza, es apegarnos solamente a Dios, apegarnos a lo eterno, ¿verdad? Y confiar en Dios siempre. Y confiar en Dios. Por ejemplo, yo aquí veo que, por ejemplo, personalmente yo ya me estoy apegando a la divina voluntad, al conocimiento de la divina voluntad. Pues yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Claro. Porque de la riqueza que nos aporta, del amor que nos da, de la corrección que nos hace, a modo de que Él sea el Señor. Dice, si otro se ataba a la propia estima, o sea, a quererse a sí mismo, al saber, tener muchos conocimientos, el bendito Jesús con toda dulzura tomaba la cruz de las calumnias, fíjense el contraste, y de las confusiones. Las confusiones son en contra del saber. El que sabe no se equivoca, el que sabe está firme y cierto en lo que aprende. Y en cambio Dios le da las confusiones, ¿verdad? Y le daba, y a aquel confundido, calumniado, se quitaba como una máscara y comprendía su nada. Este efecto que nos producen las cruces es lo que Dios está buscando, que comprendamos nuestra nada. Ahora, ¿qué me doy cuenta con esto? Que es una cruz que Dios me mandó para que yo conozca mi nada. Pues sí, así nos va haciendo nuestro Señor. Y arreglaba todo su interior en orden solo a Dios. O sea, si eso es lo que nos producen las cruces, antes de que nos vengan las cruces, ordenemos todo nosotros libremente solo a Dios. Aquí nos está dando un anticipo. Si haces esto, te va a pasar esto. Si tú tienes ganas de honores y de sabiduría y todo, te voy a mandar confusiones y calumnias. Pues entonces ya no hay que apegarnos a nada más que a Dios. O sea, le calumniaban a la persona,
que busca su sabiduría, su prestigio, su lugar en medio de la comunidad, de la sociedad. Y dice, quedaba confundido, calumniado, se quitaba como una máscara y comprendía su nada, su ser. Ese es el objetivo de las cruces, ver quiénes son las personas, desengañarnos de todos y de todo, desengañarnos de las cosas, de las relaciones, para comprender que solo Dios es digno de amor, para comprender que nosotros no somos nada, ni importantes, ni conocedores, sino solo somos criaturas de Dios, ¿verdad? Conocer nuestra nada, nuestro ser, y arreglaba todo su interior en orden solo a Dios. O sea, ese es el objetivo de la cruz. Entonces, pues vayamos haciéndolo libremente nosotros, sin necesidad de cruces, ¿verdad? Sin necesidad de cruces. Y no más a sí mismo. Todo en orden a Dios y no a nuestro orden. Y así sucesivamente de todas las demás cruces. Ya le encontramos un sentido a la cruz. Corrección, desengaño, confusión, hasta ordenarnos solo en Dios, a ver que es el único digno de ser amado y ver nuestra nada. Después de esto, mi adorable Jesús me dijo, ¿has visto la razón por la cual tengo este manojo de cruces en los brazos? El amor a las criaturas me obliga a tenerlo. O sea, no es un gusto de Dios mandarnos tropiezos, sufrimientos, desengaños. Es necesario, dice, amo a las criaturas y por eso estoy obligado. A Jesús le duele. A Jesús le duele que nos desengañemos, que suframos. A Jesús le duele que carezcamos de las cosas. A Jesús le duele que nos sintamos humillados, confundidos, porque nos ama mucho. Pero nuestro comportamiento lo obliga a proceder así, para que Él tenga su lugar y no nos perdamos y valoremos y nos apropiemos de todo el bien que nos quiere dar. El amor a las criaturas me obliga a tenerlo y a estar en continua disposición hacia ellas. Está siempre cuidándonos, siempre intercediendo por nosotros, siendo la cruz el primer desengaño y la primera que juzga el obrar de las criaturas. La cruz juzga nuestro obrar. La cruz, ¿cuál cruz? En primer lugar la de Cristo y en segundo lugar estas cruces que vamos teniendo, imagen de la de Cristo. De modo que si la criatura se rinde, la cruz le hará evitar el juicio de Dios. El mal comportamiento trae la justicia de Dios y somos juzgados en nuestro proceder. La cruz, el sufrimiento, cuando decimos, Señor, no puedo, que llega ese glorioso día, feliz día de nuestra vida en que le decimos, Señor, no puedo, ayúdame, sé tú en mí, ven a divina voluntad a hacer cada acto en mí, porque yo no puedo. Ese es un día glorioso porque ahí estamos reconociendo el lugar que le corresponde a Dios y lo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces dice que si la criatura se rinde por el desengaño, por el sufrimiento, por la carencia, por la ingratitud, por el dolor que le ha producido la cruz, se rinde, la cruz le hará evitar el juicio de Dios. Esa cruz ya salvó a esa persona de ser juzgada en la justicia divina. ¡Qué bendición! Sí, porque habrá quien no se quiera rendir. Hay quien no se rinde, sí. La soberbia le brinca, le crece, sí, el orgullo no le deja doblegarse ante Dios, sí, entonces la cruz le hace evitar el juicio de Dios, quedándome satisfecho cuando uno en la vida se somete al juicio de la cruz. O sea, vamos a tener un juicio, o nos juzga la cruz aquí en vida, o nos juzga la justicia divina en muerte.
¿qué preferimos? En vida, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso, Ya. claro, por eso, ahorita que hay tiempo, ahorita que hay oportunidad, abracemos la cruz del sufrimiento, la que tengamos cada quien, o las crucecitas, o las muchas grandes que tengamos cada quien. Si no se rinde, se encontrará en el ambiente del segundo desengaño de la muerte. O sea, aquí ya por medio de esas cruces, Dios nos va desengañando de la gente y de las cosas y de nosotros mismos. Pero si aún así no nos desengañamos, seguimos, como dicen, en la necedad, ¿qué va a pasar? Va a venir el desengaño de la muerte. ¿Qué va a pasar en la muerte? Que va a ser un desengaño para nosotros, ¿verdad? Dice, y será juzgado por Dios. ¡Qué miedo! Porque Dios es santísimo, Dios es purísimo, y nosotros imperfectos, y dice que no hicimos caso a las cruces, y será juzgado por Dios con más estricto rigor. Pues no hay que buscarle, ¿verdad? Está bien clarito. Y mucho más por haber evadido el juicio de la cruz. El juicio de la cruz que nos dice, esta persona no es lo que tú crees, esta cosa no te satisface como creías, tú mismo no eres tan importante como pensabas. Ese es el juicio de la cruz. No hay que desaprovecharlo, no hay que omitir ese enfrentarnos a la verdad. No hay que darle la vuelta, hay que enfrentarlo y rendirnos. Es un regalo que Dios nos da, claro que sí. Y dice que la cruz es todo juicio de amor. ¿Por qué la cruz es juicio de amor? ¿Quién me dice? Porque es para bien, exactamente el resultado es para bien, es amor de Dios. ¿Y por qué es para bien y por qué es juicio de amor? Porque Jesús, que es Dios, nos demostró el amor que nos tiene, redimiendo cada pecado nuestro con ese dolor, con esa negación, con ese sufrimiento. Entonces, esas cruces son un reflejo de esa cruz de amor de Jesús, del amor de Jesús a cada uno de nosotros. Después de esto desapareció y yo comprendía también que es verdad que Jesús ama la cruz. Pues así le tenemos que amar. Así la tenemos que amar nosotros. Y ¿no ven esa oración hermosísima que dice, oh cruz amada y adorada? Sí. Y la abraza con amor, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces el mismo hombre incita, provoca a Jesús a darle la cruz. Es que en la vida nuestra soberbia, nuestro orgullo nos hace estar retando a Dios. Retamos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestro comportamiento. Porque si estuviera ordenado en orden a Dios, a sí mismo y a las criaturas, no viendo en él ningún desorden, el Señor estaría de acuerdo y le daría la paz. Hay que estar analizando en qué situación andamos cada uno de nosotros, porque si retamos a Dios muchas veces en la vida, ¿verdad? Entonces, aguas con eso. Y dice que si estamos en orden a Dios, a nosotros mismos y a las criaturas, no habiendo en la persona ningún desorden, el Señor estaría de acuerdo y le daría la paz. ¿Qué tanto hoy en mi vida yo personalmente tengo paz? Eso es lo que tenemos que preguntar para ver cómo estamos actuando, en qué estamos. Ya estamos recibiendo las cruces de nuestros apegos, ya estamos comprendiendo qué significan. Por lo tanto, ¿qué tanta paz tenemos? Ay, si decimos, es que yo sí tengo paz, bendito sea Dios, porque ya nos ha ido cayendo la luz. Esa es bendición de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que tu corazón está abierto a recibir esta enseñanza que va quitando vendas del pecado, que va fortaleciendo en la gracia de Dios, y que cada día todos estos actos que nos ejercitamos en hacer, fundiéndonos en la voluntad divina
y entrando en la voluntad divina a hacer nuestros actos humanos, cada día esos actos con estos conocimientos van teniendo mayor valor, se van divinizando por la cercanía y el contacto de Dios en ellos. Qué grandeza, qué grandeza conocer esto, y de verdad no somos dignos de estas riquezas infinitas, de estos misterios. Sin embargo, Dios nos hace partícipes.